Superhéroes. Todos alguna vez hemos soñado con tener superpoderes, proteger ciudades, enfrentarnos a villanos y salvar el mundo. ¿Pero realmente sabemos qué significa ser un superhéroe? Para entenderlo hay que volver al origen, el héroe. Desde la antigua Grecia, los héroes eran figuras marcadas por el destino, el honor y el sacrificio. Con el tiempo, dejaron de ser solo guerreros y se convirtieron en símbolos de la lucha interna de una identidad, o sea, que tenían propósito. Siglos después, en el siglo XX, nace el superhéroe moderno. Personajes como Superman, Batman, Spider-Man, la Mujer Maravilla, la Viuda Negra, Supergirl, no solo tenían poderes, representaban esperanza, dolor y responsabilidad. Ya no eran perfectos, eran humanos. Y aún así, el concepto siguió evolucionando, porque el héroe no vive solo en los cómics, vive en las personas que nos rodean, en quienes nos levantan, en quien cree en nosotros cuando más lo necesitamos. Y entonces, llegamos a Japón, porque Japón no solo tomó esta idea, la reinventó, la convirtió en una historia sobre el esfuerzo, la identidad y el propósito. Eso es My Hero Academia. En un mundo donde cualquiera puede tener poderes, pero no todos pueden ser un héroe. Porque el heroísmo no se define por la fuerza que tienes, sino por la razón por la que decides usarla. Así que, bienvenidos al capítulo 2 de Anatomía de un anime. El origen del todo. ¡Hola! Para empezar este hermoso, grandioso, épico episodio, hay que hacer una división bastante clara. El héroe americano y el héroe japonés. Y si no te has dado cuenta, pues yo soy Kyoko, la encargada de realizar Anatomía de un anime, el documental de My Hero Academia. O bueno, el fan documental de My Hero Academia. Entonces, ya que mi tarea es explicarte esta diferencia para que entiendas todo lo demás del documental, pues hay que iniciar, ¿no? Primero hay que destacar algo importante que va a ser como el parteaguas de toda esta conversación, que el heroísmo no es un lenguaje que solamente le pertenece a cierto sector o a cierta población, sino que el heroísmo como tal, la palabra del héroe, es un lenguaje universal. Así que bajo este contexto hay que explicar todas las pequeñas ramas que han nacido de la palabra del héroe. En este caso, las dos representaciones de las que vamos a estar hablando durante todo este capítulo, el héroe americano y el héroe japonés. Porque aunque no lo creas, pese a que nacen de la misma palabra o del mismo origen, la presentación de estos héroes y de estos ideales es completamente distinta. El héroe americano se nos tiende a presentar como un ser más individualista, alguien que casi no trabaja en equipo, alguien que descubre sus poderes o que tiene sus habilidades de forma individual. En cambio, en la construcción de un héroe japonés, muchas veces el entorno, el mundo, el universo comparte las habilidades que nuestro protagonista o nuestro héroe tienen, lo que nos enmarca uno de los valores más importantes, que en América el héroe literalmente es bendecido entre tantas personas por obtener cierto poder. En cambio, en Japón, lo que vemos es que literalmente todos tienen ciertas habilidades y pueden competir por ese ideal del heroísmo. Y no solamente hablo en el contexto de My Hero Academia. Hay muchísimos animes, hay muchísimas historias o muchos mangas que nos construyen el mundo en donde el protagonista no es el único con superpoderes. Y esto es algo bastante interesante, porque en América el superhéroe es una imagen idealizada de lo que debe ser un héroe. En cambio, en Japón lo que vemos es una construcción, es el proceso de cómo ese héroe o ese ideal se transforma poco a poco. Entonces, la principal diferencia que existe entre estos héroes es literalmente, una es la idealización, esa idealización que nos motiva a sí ser mejores, pero también a tratar de alcanzar un ideal que parece meramente imposible. Y en Japón sí es un ideal que de igual manera está muy marcado, pero que gracias a la estructura, a la forma en la que nos presentan estas historias, nos dan el mensaje o nos dan la invitación de que también nosotros podemos ser un héroe si nos esforzamos, si trabajamos y hacemos múltiples cosas para llegar a ser como nuestro personaje favorito. Y hablando de la idealización, es por eso que muchas veces esta imagen ideal del héroe americano termina siendo corrompida por este mismo sistema que lo creó. ¿Por qué estamos haciendo esta comparación principalmente? Una, para darle valor y sentido a lo que diremos durante todo este documental. Y dos, para que entendamos la estructura de cómo Horikoshi combinó este ideal
del héroe perfecto americano, llevándolo a lo que él sabe, el héroe japonés, el contexto en el que él creció. Y es una dinámica bastante interesante que a mí ya no me corresponde explicarles porque pues para eso están nuestros invitados. ¡Aplausos! Pero de todas maneras quería hacer esa pequeña presentación, así que disfruten del documental y besos. Bye bye. La siguiente aparición, intervención, mensaje y participación especial ha sido realizada de manera plenamente consciente, voluntaria, autorizada y supervisada por Kyoko, creadora de Anatomía de un anime, quien mantiene control creativo, editorial y conceptual sobre el contenido presentado. Agradecemos su atención, comprensión y presencia en esta emisión. Y ahora sí, continuamos con la programación inicial. Si nos centramos un poquito a ver el cómic occidental y lo comparamos con el arte visual que nos entrega, en este caso, nuestro mangaka, podemos ver que hay pequeñas similitudes, pero a la vez él quiso ponerle algo de lo suyo porque él le pone corazón, le pone, en este caso, una vibra diferente a los personajes, que hace que sean más reales. Por ejemplo, en este caso, Deku tiene un viaje muy individual y personal. Y esto lo podríamos relacionar un poquito al estilo de Spider-Man. Pero en este caso, nuestro personaje, sin embargo, su éxito final depende de la capacidad para integrarse a un sistema escolar. Este sistema escolar lo conlleva, en este caso, a conocer a la clase 1A. Y la clase 1A, si bien aunque él parezca que fuera un héroe individual, hace que la sociedad vea que hay un equipo detrás. Uno de los aspectos más importantes dentro de la construcción de una historia, ya sea oriental, occidental o de cualquier parte del mundo, es comprender que muchas de ellas comparten estructuras narrativas universales que han existido desde hace siglos. Entre las más conocidas se encuentra el clásico Camino del Héroe, un modelo narrativo en el que el protagonista atraviesa distintas etapas que reflejan su evolución, su proceso interno y su crecimiento que lo llevará a convertirse en un héroe. Tradicionalmente, este recorrido puede dividirse en varios puntos fundamentales, los cuales permiten entender cómo se desarrolla la transformación del personaje paso a paso. Número 1, tenemos el mundo ordinario. Conocemos la vida cotidiana de nuestro protagonista antes de que todo cambie. El segundo punto es la llamada a la aventura. Surge un conflicto, una oportunidad que lo obliga a actuar. Tercero, el rechazo al llamado, que el personaje aquí tiende a dudar o tiene miedo de intentar algo nuevo y casualmente siempre en este punto tiende a evadir el destino. Número 4, el encuentro con el maestro, que va a ser más importante adelante, pero les voy a explicar, porque aparece una figura guía que brinda herramientas, conocimiento e inspiración a nuestro protagonista para que comience a tomar esa responsabilidad que tiene dentro de la historia. Número 5, el cruce con el umbral, que el héroe abandona su zona de confort y pues evidentemente acepta la misión de la historia. Número 6, pruebas, aliados y enemigos. Aquí normalmente conocemos los obstáculos, los enemigos y los aliados que va a tener nuestro protagonista para llegar a su meta final. 7, el acercamiento a la cueva profunda. Este es uno de los momentos más importantes en todas las historias, porque es cuando se aproxima el conflicto central o, mayormente, el temor de nuestro protagonista. De ahí se viene uno de los momentos más picos de toda esta evolución, que es la gran prueba, es donde se vive la crisis decisiva que lo pone al límite, o sea, ¿a quién? A nuestro protagonista. Número 9, la recompensa. Tras superar la prueba, obtiene un aprendizaje, un poder o un logro importante. Número 10, el camino de regreso, que literalmente pues nos muestra a nuestro protagonista transformado o transformada y que nos muestra su evolución por toda esta aventura. Uno de los puntos más relevantes dentro de la narrativa y escritura de My Hero Academia es sin duda el encuentro con el maestro, porque resulta fundamental comprender cómo la figura del mentor influye incluso en el nacimiento del héroe o el villano. Las relaciones maestro-alumno para mí son las mejores construidas en Boku no Hero Academia. No solamente es el hecho de ver cosas como la relación clara entre All Might y Deku y como All Might tiene que aprender a ser ahora esta guía que tuvo en su momento con Nana, pero Deku tiene su propio camino y toma el legado y lo transforma, sino también el tema de Shigaraki Afo, de cómo cambian ambos lo que es el mal y el caos y cómo lo reinterpretan a partir de todo ese legado impuesto que va de la trama de los dos. Tenemos cosas como, sí, el legado del héroe, pero también el cómo los héroes cargan con mucho en la profesión y quieren que las nuevas generaciones no carguen con eso. Lo vemos con Edgeshot y Genies cuando salvan a Bakugo. Lo vemos con Sir Night Eye,
imponiendo en Mirio la imagen de un All Might que no va a ser, porque ya Mirio no va a ser este All Might, porque All Might escogió voluntariamente a Deku, pero vemos como igual Cirna aprende sus errores y le reconoce a Mirio que él es un gran héroe. Y siento que a partir de esos momentos más humanos de las relaciones en Boku no Hero Academia, es que la construcción de las relaciones de personajes maestro-alumno son las mejores en la historia. Hablamos de legado, hablamos de pérdida, hablamos de imposición, pero también hablamos de pertenencia y de apropiación de todo lo que significa el legado de un héroe y el legado de un villano en Boku no Hero Academia. Es por eso que, cuando hablamos de manga y anime, muchas de sus estructuras narrativas pueden variar según la perspectiva japonesa, su visión del mundo y la forma en la que entienden la evolución de los personajes. Aunque parten de bases universales, Japón las adapta a sus propios valores culturales. Dentro del shonen, la demografía dirigida principalmente a un público juvenil suelen repetir temas como la superación personal, la amistad, la rivalidad, el esfuerzo y la búsqueda de identidad. Por eso, la mayoría de sus protagonistas son jóvenes que todavía están creciendo y tratando de encontrar un lugar en el mundo. Bueno, My Hero Academia, desde la parte del shonen clásico, pues tiene sistema de poder, que en este caso son los quirks o dones. Tiene esa estructura clásica de antagonismo entre el protagonista y quien se vuelve antagonista, o en este caso como Deku y Bakugo. Tiene su arco de torneo, tiene obviamente tropos de compañerismo, de colectividad, de trabajo en equipo. Tiene el tropo de lograr el objetivo a través del esfuerzo. Y desde la parte del resignificado probablemente es de las que más me gusta hablar, porque Deku sí es el underdog, es ese personaje diferente, probablemente hasta rechazado, muy al estilo del shonen clásico tipo Naruto. Porque ya sabemos, porque no tiene un quirk, porque es aislado, porque no es popular, pero persigue un sueño. Sin embargo, se resignifica su carácter. Y esto es algo que siempre me ha parecido súper interesante en cómo escribieron este personaje, porque es sensible, se permite llorar, es noble y que sobre todo al principio se inclina a ser pues más inseguro, más introvertido, pero muy contrastantes a los modelos de otros personajes que también son buenos, pero tienen pues una chispa distinta. Tan solo Deku, que es bueno, pues es muy diferente a la chispa y a la vibra que nos da un Luffy. Siento que adopta los más esenciales como el crecimiento del prota, en este caso Deku, la rivalidad entre los protagonistas, la escalada de poder y los conflictos y los vínculos que existen entre los personajes principales. Pero la cosa cambia con los que resignifica, porque santa madre, Horikoshi es un genio con eso. Siento que los dos principales son el primero, el costo del esfuerzo por ser cada vez mejor, ya que no es solo ser un héroe, sino saber todo lo que esto implica. Y por otro lado, la figura del villano y héroe, que son matices similares. Y es que aquí no ves solo a un villano malo malote, sino que tienes a varios villanos que fácilmente pudieron ser héroes, sin embargo, y por muchas razones se volvieron los villanos de la historia. Y que para mí son de los mejores villanos que pueden existir en el shonen actual. Sí, creo que es una serie que ha traído a muchos fans de Occidente interesados por el diseño de personajes y la temática. En el fondo creo que esa era la intención de Horikoshi y lo hizo bien para que al tenerlos bien metidos en la historia les mostrara lo que en realidad piensa del heroísmo. Aquí no vemos a un protagonista completamente huérfano o abandonado. Deku tiene presente a su mamá todo el tiempo. Tiene una personalidad poco común de ese tipo de personajes porque llora más de lo normal y muestra sus sentimientos sin miedo a sentirse vulnerable. Fuera de eso, hay muchos tropos clásicos: el rival que impulsará el desarrollo del protagonista, el grupo de villanos, la institución u organización que rige las leyes de dicho universo, un sistema de poderes y muchos más. Antes de continuar con este pequeño análisis de la narrativa de My Hero Academia y el origen de cómo nace esta historia de superhéroes que mezcla distintos aspectos culturales, es importante recordar que toda obra, sea película, libro, música o animación, siempre está filtrada por la mirada de nuestro creador, director o escritor. Al final, cada persona percibe el mundo de manera distinta. Un ejemplo sencillo es el amor. Para algunos puede representar esperanza, alegría, crecimiento, o sea, algo hermoso. Mientras que para otros puede simbolizar dolor, una pérdida de tiempo o incluso una maldición. Con ese ejemplo tan sencillo, entendemos que una misma idea puede tomar diferentes formas dependiendo de quién cuente la historia. Y justamente eso nos abre la puerta a una de las conversaciones más interesantes de este bloque: cómo la visión de Horikoshi se refleja en My Hero Academia y de qué maneras pueden percibirse dentro de la obra.
Todo arte es político bajo el entendimiento de que los artistas siempre le van a imprimir sus ideologías y visión del mundo a sus obras. Por lo que es normal que Horikoshi nos plantee su propia visión de lo que sí es y no es un héroe, su percepción del bien y el mal, su crítica hacia la exclusión de lo diferente y que a partir de esas posturas decida qué rumbo tomará su relato. Es importante considerar que Japón vivió de primera mano las consecuencias de los grandes conflictos bélicos de la historia y por eso muchos mangakas abordan estos temas en su arte, en su deseo de evitar que la historia se repita. Siento que Horikoshi tiene una forma bellísima de plasmar su ideal. Él desde el inicio y hasta el final no se basa en decirte que es ser un héroe. Te muestra lo difícil que es serlo sin romperte en el intento. Ya que desde el segundo uno existe una tensión constante en la historia y Horikoshi la va moldeando para que esta tensión sea el punto de ancla de muchas tramas y solamente puedo decir con esto wow. Siguiendo con esta misma línea de análisis, podemos decir que My Hero Academia contiene múltiples ejemplos de la visión de Horikoshi sobre la ética, la moral, el bien y el mal. Es por eso que veremos varios casos que quizás en un inicio parezcan aislados dentro de esta conversación, pero que en conjunto reflejan claramente la manera en que Horikoshi entiende el heroísmo y en cierta medida la vida misma. La verdad, siento que dentro del universo de My Hero Academy hubieron varias formas que Horikoshi hizo vernos lo ético dentro de los relatos. Relatos los cuales nosotros de verdad creo que cada uno nos marcó. Pero quiero tocar dos puntos diferentes, porque para él no existía ni lo bueno ni lo malo. Para él no existía ni el blanco ni el negro, para él existían personajes y personas. Es decir, Deku muchas veces pensaba, o más bien no pensaba, sino actuaba antes de pensar. Se dejaba llevar por sus instintos. Instintos en los cuales muchas veces terminó destruido totalmente, pero que para él era una manera de decir soy un héroe. Y para mí la forma de demostrar que soy un héroe es entregando el 100% y más. Porque bueno, obviamente para él su ejemplo a seguir fue All Might todo el tiempo. Pero de una forma ética para él, hacer ver a los héroes era que la gente viera que es más allá de que existe un héroe más fuerte. Él quería que más allá la gente viera que los héroes están para no dejarnos solos, para no dejarlos abandonados y para sentirse obviamente seguros. Era más allá que una imagen. Creo que uno de los momentos que me marcó mucho en Boku no Hero emocionalmente es el momento de la pelea de Deku contra Muscular. No es una pelea que se construya como de una rivalidad anterior de Deku contra Muscular y que Deku le tiene un rencor a Muscular por X o Y evento, sino que se construye a partir de un personaje que es muy importante y que siento que pudo haber representado de cierta forma la visión de lo que son los villanos en un niño en Boku no Hero, que es Kota. Kota es ese niño que supo que sus padres murieron por su profesión de héroe, ¿no? Que sacrifican mucho para otros, pero no para su familia. Kota odia a los héroes, Kota detesta los dones, Kota no quiere saber nada de estos niños como de una academia de héroes que vienen a pasar un tiempo en el campamento con su tía. Él no quiere saber nada de eso, porque los héroes para él son esas personas que sacrifican todo, pero no para las personas correctas. Este momento es uno que se construye no porque Deku tenga una rivalidad antigua con Muscular o algo así, sino que se construye porque Kota tiene una relación con Deku muy turbulenta en un inicio. Kota es ese niño que odia a los héroes, que odia a los dones, y todo porque sus padres sacrifican lo que es su vida familiar, su vida personal, por otros. Y él no lo entiende, es un niño muy pequeño como para poder entenderlo, pero sí entiende que sus padres lo dejaron de lado por su labor de héroes. Y a partir de ahí choca con Midoriya, porque Midoriya está intentando que ese niño entienda que los dones son buenos, pero ese niño no lo quiere entender. Kota representa mucho la visión de Shigaraki sobre los dones, la visión de Kotaro, de hecho, el hijo de Nana, sobre los dones. Los dones y los héroes simplemente van a lastimar a las personas que más quieren, a las personas más cercanas. Pero ver que este niño se permite tocar, se permite inspirar a partir de la imagen de Izuku Midoriya, un Izuku Midoriya que hace todo por enfrentar a Muscular y por salvar a este niño que acaba de conocer, siento que es un momento muy emocional, bonito en Boku no Hero, que Deku piense soy un héroe, soy tu héroe en el momento de la pelea con Muscular y que de forma desinteresada arriesgue su cuerpo con todo lo que conlleva eso en el momento solamente para salvar a este niño que ya le había pegado antes y que ya tenía como un roce con él. Me parece
que es el mensaje central de Boku no Hero Academia. Es un Deku diciendo: mis acciones pueden hacer cambios y voy a demostrar que mis acciones pueden hacer cambios, que mis acciones pueden cambiar algo. Y efectivamente, cambia el punto en el que vemos varios momentos donde esta pelea de Deku contra Muscular marca tanto a Kota como a Deku. Y después de todos los puntos anteriores, la gran pregunta sería: ¿My Hero Academia realmente vino a cambiar el concepto tradicional del heroísmo que teníamos durante años gracias al héroe americano? O sea, esa imagen del héroe perfecto, idealizado y casi inalcanzable. ¿Fue una decisión consciente de Horikoshi mostrar un heroísmo más humano, lleno de dudas, errores y sacrificios y conflictos reales? ¿O simplemente fue una evolución natural del género y de la época en la que nació la obra? No creo que My Hero Academia sea una reinterpretación del superhéroe clásico occidental, sino más bien una crítica y deconstrucción del mismo a través del cliché. El tropo que principalmente resignifica es el del prota, pero sin perder algunas características que adopta parcialmente. Creo que sí, pero no lo percibo como una perspectiva necesariamente aleccionadora o como una intención de yo voy a explicar todo lo que está mal con la cosmovisión de los héroes. No creo que vaya por ahí, honestamente, sino más bien... Debo decir que a título personal me gusta romantizar la idea de que Horikoshi realmente tomó elementos de un concepto que a él le gustaba muchísimo y lo reinterpretó a través de su cosmovisión como japonés, como mangaka y como creador. Obviamente sabemos que el papel del editor y de la relación de editor-mangaka en Japón es determinante. El editor da muchas veces una pauta muy clara de hacia dónde debe de ir una obra. Sin embargo, pues también hay pruebas que me remiten a querer defender la idea de que realmente esto nació de pues el cariño que le tiene Horikoshi a la cultura popular de los superhéroes de Occidente y de lo que esto representa para él. Y es por ello que yo sí creo que Horikoshi abiertamente dice que hace esa historia basada en algo que le gustaba mucho, que es pues el universo de los superhéroes. Entonces, regresando a la pregunta principal sobre pues esta intención de reinterpretación del modelo, pues no creo que necesariamente haya sido a un nivel tan consciente, simplemente fue la idea de un creador a partir de sí una reinterpretación, pero pues basado en algo que te gusta.